Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos muy contentos de Vértice Samuel Beckett con esta segunda conferencia que va a dictar Gunari Prado de la Universidad Michoacana y desde México. Y Gunari da clases bueno, es directora de teatro, es actriz, aparte da clases de teatro y es doctora en humanidades. Ella ha hecho una tesis de maestría muy interesante sobre la relación entre Samuel Beckett, la obra de Beckett, y el pensamiento de Ricoeur. ¿Mm? Y después se doctoró también en humanidades, relacionado también su investigación alrededor del teatro contemporáneo. Y ella ha trabajado y ha pensado mucho la obra de Beckett y esa también fue la razón por la cual la hemos invitado a participar a esta serie de seminarios y de conferencias. Gunari, bueno, bienvenida y te cedo la palabra. ¿Mm? Gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias a ti, Lucas, por siempre incluirme en tus valiosos trabajos bequetianos. Gracias a esta comunidad que amplia y permanente por estar aquí escuchándome. Yo quisiera hacer como una acotación antes de iniciar, que es que cuando yo presenté la propuesta de ponencia a Lucas, tenía como un planteamiento pues así anticipado, prefigurado, por dónde quería ir yo y platicar con ustedes. Ya en el paso de los meses que desarrollé a profundidad este texto, pues inevitablemente en que empecé a caminar hacia otro lado, a partir de otras lecturas que hacemos, ¿no? Todo el tiempo, de reflexiones personales sobre la propia experiencia de vida en los últimos años, sobre todo pues de versiones de teatro, de montajes de obras de Beckett que he visto también en los últimos años. Entonces todo ello me llevó a un sitio totalmente diferente del que se anuncia, ¿no? En el nombre de la conferencia. Entonces, bueno, esa acotación acompañada de una disculpa así implícita, porque probablemente la expectativa que se había generado no se va a cumplir, pero yo espero que lo otro que se está proponiendo también pueda ser interesante. Entonces, bueno, pues inicio y voy a comentar aquí. Agradezco la escucha y me permito compartir aquí algunas reflexiones sobre mi experiencia de lectura de Samuel Beckett. Como ya dije, anticipo mis disculpas si estas ideas resultan insuficientes o parciales. No provengo de la filología, ni de la crítica literaria, ni de la filosofía. Tengo estudios en ello, pero no me considero especialista, sino del ámbito que mejor conozco, que es el teatro. Yo me dedico a hacer teatro y a enseñar teatro. He leído y releído a Beckett durante más de 2 décadas. En mi juventud su obra me resultaba enigmática, incluso ininteligible, aunque ya entonces me atraía profundamente. Con el paso de los años, sus textos se han vuelto familiares y sobre todo extraordinariamente sinceros. Hoy regreso a ellos y compruebo nuevamente que revelan sentidos que siempre estuvieron ahí, pero no había podido leer todavía. En la búsqueda del rastro beckettiano, que no se limita a las obras del propio Beckett ni a las de sus contemporáneos, observo que conforme avanza el tiempo y el autor se vuelve históricamente más lejano, su presencia simbólica y estética se vuelve más intensa. Mi impresión es que el legado metafórico y poético de Beckett no solo persiste, sino que adquiere una relevancia creciente. Sus imágenes y estrategias escénicas parecen hallar nuevos modos de decir aquello que nuestra época experimenta, pero no siempre sabe articular. Entonces aquí voy a adelantar un poquito la presentación. Ahí, ay, perdón. Sigo leyendo. A partir de esta inquietud literaria, comencé a pensar la relación entre los mundos posibles en el sentido planteado por Lubomir Dolezal y la ficción teatral beckettiana.
Dolezal recuerda que desde Platón y Aristóteles, la estética occidental ha estado dominada por la idea de mímesis, es decir, por la convicción de que las ficciones derivan de la realidad y la representan. En palabras del teórico checo, desde sus orígenes, el pensamiento estético occidental ha sido dominado por la idea de la mímesis. Las ficciones se derivan de la realidad, son imitaciones, representaciones de entidades realmente existentes. Sin embargo, como señala el propio Dolezal, esta tradición mimética resulta insuficiente y en ocasiones contraproducente para abordar obras como las de Beckett. Buena parte de las confusiones críticas que rodearon sus primeras recepciones derivan precisamente de ese marco interpretativo. Se busca reconocer en escena una correspondencia directa con el mundo empírico, con prácticas teatrales vigentes o con discursos filosóficos identificables. La recepción española de Beckett de los años 70, 60 y 70 es ilustrativa. Antonia Rodríguez Gagó documenta cómo Los Días Felices, en su estreno de 1963, fue leída como una anomalía excéntrica, incomprensible, donde las coordenadas del teatro realista o psicologista de la época no se podían reconocer. Francisco Álvaro, crítico experimentado, afirma que Shakespeare era un autor corriente, que cualquiera puede entender, mientras que Beckett era un raro. En ese momento la crítica intentaba situarlo dentro de categorías ya establecidas, pero el resultado era un desencuentro. La mímesis no ofrecía herramientas suficientes para un teatro que no imitaba nada reconocible. No obstante, 2 décadas después la percepción cambió. En 1984, ante una nueva puesta en escena dirigida por José Sánchez Sinisterra, Joan de Sagarra afirma en El País que Beckett era el autor importante vivo, el autor más importante vivo, y que el público estaba ya familiarizado con su dramaturgia. En cambio, el cambio crítico muestra que fue la obra la que se volvió más comprensible. Perdón. El cambio crítico muestra que no fue la obra la que se volvió más comprensible, sino el marco interpretativo el que la transformó. La tradición mimética había comenzado a resquebrajarse. Algo similar ocurrió con Esperando a Godot tras su estreno en París en 1953, como narra Anthony Cronin. Las reacciones iniciales oscilaron entre la fascinación, el desconcierto, la irritación. Interpretaciones alegóricas, teológicas, existenciales y morales se multiplicaron, hasta convertir la obra en un fenómeno cultural. Cada lectura buscaba devolver a la pieza un referente reconocible. No sorprende que Beckett, reacio a toda explicación, percibiera algo equívoco en esa recepción. Se leían significados que él nunca había codificado. Ay, me estoy adelantando mucho, creo. Ah, sí, perdón, es que no sé cómo. Voy a hacerlo así, disculpen, pero es que no puedo leer y tener la presentación. En esta tensión entre obra y crítica, llevó a Harold Bloom a señalar que la literatura, particularmente la canónica, siempre se adelanta a la crítica que intenta explicarla. Los escritores visionarios, dice Bloom, producen imágenes del porvenir que ellos mismos no comprenden plenamente. La reacción de Beckett ante la crítica puede entenderse a la luz de esa tesis. Su obra resiste ser contenida en programas sociales o interpretaciones ideológicas unívocas, se rehúsa a ser reducida a contenido. De aquí que el paradigma mimético resulte tan limitado para comprender el teatro de Beckett como lo plantea Dolezal. Las dificultades de la teoría mimética surgen de vincular las ficciones exclusivamente al mundo real. Toda ficción es interpretada en referencia a un solo universo, el mundo real. Pero en Beckett, como en gran parte del arte del siglo XX, los mundos ficcionales son autónomos, con leyes internas que no se subordinan a la imitación del mundo factual. No son copias ni representaciones alegóricas, sino modelos alternativos ordenados por su propia lógica interna. Por ello, reducir Godot, Fin de Partida o Happy Days a una interpretación sociológica, existencialista o psicológica no solo empobrece la complejidad del texto, sino que desconoce el tipo de ficción que Beckett construye.
ficciones que no buscan explicar el mundo, sino generar mundos. Incluso la aguda sentencia de Bloom, donde afirma que fin de partida podría representar el fin del canon occidental, puede leerse como un síntoma de la persistencia del marco mimético. Si la obra no amplía el legado previo en términos reconocibles, parece clausurarlo. Es como la lógica, el argumento que está detrás, ¿no? Sin embargo, desde una teoría de mundos posibles, lo que aparece no es un agotamiento, sino una reconfiguración ontológica de la ficción. Beckett desplaza los criterios de comprensión hacia la radical autonomía del mundo ficcional. Desde esta perspectiva, propongo en este ensayo una lectura que supera la mímesis y se orienta hacia una semántica de la ficcionalidad, donde cada obra beckettiana constituye un mundo posible soberano, accesible a través del texto, pero no dependiente del mundo real para su significado. La ficción en esta lógica no se explica por imitación, sino por la estructura modal de lo posible. Hay que considerar que Dolezal está siguiendo a Leibniz y a Kripke en esta teoría de los mundos posibles en las ficciones. Cada obra establece condiciones particulares de existencia, necesidad y contingencia. Ahora bien, que los mundos ficcionales sean soberanos no implica incomunicación con la realidad. Entre ambos universos existe un canal semiótico recíproco. La ficción toma elementos del mundo factual como hechos brutos. Este es un concepto de Dolezal. Y a su vez, el lector proyecta sobre la ficción sus propias experiencias y categorías interpretativas. Ujú. Esta interacción no subordina, sino que abre un espacio dinámico entre los mundos, un espacio que explica por qué nuestras lecturas de Beckett cambian con el tiempo. En ese marco surge la pregunta que orienta todo este ensayo que estoy presentando. ¿Qué ocurre cuando el mundo factual se modifica a tal punto que se parece involuntariamente a ciertos mundos posibles construidos por Beckett? Es decir, ¿qué sucede cuando aquello que antes era una imposibilidad ficcional se convierte en una posibilidad empírica? El ejemplo paradigmático de este fenómeno para mí es Fin de partida. Un mundo devastado, una afuera inhabitable, cuerpos vulnerables encerrados en un espacio terminal. La pandemia de COVID-19 reconfiguró nuestra percepción de este universo ficcional, no porque Beckett lo predijera, sino porque ciertos rasgos de nuestro presente activaron nuevas vías de acceso a ese mundo posible. En el siguiente apartado voy a desarrollar esto a profundidad. Bueno, esto es toda la parte de lo de la mímesis. Esta es mi pregunta, ¿no? Toral de mi ensayo. Y aquí voy a hacer estas relecturas de fin de partida, tiempos de crisis. Aquí es donde yo hablo de esta nueva lectura a partir de lo vivido en el COVID, mundo devastado y la idea de la fuera. Exacto. En el marco de las teorías de los mundos posibles, Fin de partida se vuelve un ejemplo privilegiado para comprender cómo una ficción puede adquirir nuevas resonancias a la luz de transformaciones históricas. Leí la obra por primera vez en 1998 cuando ingresé a la carrera de teatro. La percibí, como muchos jóvenes lectores, como una pieza hermética y fría, muy cercana al ejercicio mental, pero poca a la experiencia sensible. Sin embargo, una intuición persistía. Ese mundo devastado no era simple extravagancia formal. Había en él una suerte de verdad oscura, aún inaccesible para mí. Releí la obra múltiples veces a lo largo de los años y cada lectura, sin excepción, fue ampliando mi horizonte. Fue únicamente después de la pandemia de la pandemia que Fin de partida adquirió una claridad inesperada. No porque Beckett haya anticipado el COVID, ni porque la obra contenga una alegoría consciente del encierro sanitario, sino porque nuestro mundo factual se transformó de tal manera que abrió un nuevo acceso interpretativo al mundo ficcional. Dicho proceso no depende del autor ni del lector individual, sino de la estructura misma de los mundos posibles. Sus umbrales de legibilidad se activan o desactivan según las condiciones históricas. En otras palabras, la pandemia no volvió a Beckett más pertinente, sino que modificó la configuración modal de lo posible, volviendo legibles dimensiones del texto que antes permanecían en potencia. Ujú. El mundo devastado y la idea de la afuera. Beckett sitúa la ficción de Fin de partida en una habitación cerrada, un espacio casi sin propiedades, salvo por su aislamiento,
Desde las primeras páginas el texto declara que el afuera es un lugar inhóspito, quizá mortal, un espacio del que solo se llegan noticias ambiguas, interpretadas exclusivamente por Club, quien mira al horizonte con su catalejo y anuncia que no hay más naturaleza. En términos de ficción, este afuera constituye un mundo posible negativo. Está ahí, pero su ontología es tenue, reducida a afirmaciones fragmentarias. Sin embargo, su presencia estructural es decisiva, pues organiza la totalidad del mundo interno, un interior que solo puede comprenderse por contraste con el exterior, que ya no admite vida. La pandemia del 2020 nos recordó brutalmente esa lógica. Durante meses el mundo factual operó bajo un régimen semántico semejante. Espacios interiores convertidos en refugios, espacios exteriores cargados de incertidumbre, circulación restringida, cuerpos vulnerables, vínculos mediados por dispositivos, rutinas vaciadas de sentido. No se trata de establecer una equivalencia mimética entre pandemia y el universo beckettiano, sino de comprender que el mundo factual comenzó a compartir rasgos modales con ese mundo posible. Necesidad, inevitabilidad, encierro, dependencia, precariedad. Desde esta perspectiva, la obra no imita la realidad, sino que la realidad se aproxima accidentalmente a este mundo modal previamente imaginado por la ficción. Los personajes de fin de partida se encuentran sometidos a un deterioro progresivo de sus capacidades corporales. Ham no puede ponerse de pie, Clock no puede sentarse, Nag y Nell viven confinados en cubos de basura. La obra no ofrece explicación causal para estos estados. Su condición es ontológica, no biográfica. Este gesto dramatúrgico cancela la lectura naturalista y refuerza la autonomía del mundo ficcional. En los términos de Dolezal, se trata de entidades cuya modalidad existencial no depende de la verosimilitud empírica, sino de la consistencia interna del mundo posible que habitan. Durante la pandemia, la vulnerabilidad corporal se volvió un principio organizador de la experiencia social. La fragilidad del cuerpo dejó de ser una abstracción para convertirse en una condición práctica de la vida cotidiana. Desde esta nueva perspectiva, los cuerpos en Beckett, inmóviles, desgastados, dependientes, se revelaron no como símbolos universales del sufrimiento humano, sino como modelizaciones extremas de la vulnerabilidad, cuya potencia interpretativa se amplificó en nuestro presente. Otro de los elementos más notorios de fin de partida es la dislocación del tiempo. La obra no avanza, se repite, se enrosca, se obstina en la circularidad. Ham y Klopp no progresan hacia ninguna conclusión, solo ejecutan variaciones mínimas de un mismo estado. La obra es, en ese sentido, un laboratorio de la temporalidad detenida. Durante la pandemia, la experiencia colectiva del tiempo se alteró profundamente. Días idénticos, rutinas fragmentadas, suspensión de planes, dilación de expectativas. Ese tiempo estático coincide no en forma mimética, sino modal, con la temporalidad del mundo ficcional beckettiano. Desde esta coincidencia histórica emergen nuevas vías de lectura. No estoy afirmando que Beckett profetizó o profetizará la pandemia, sino que la experiencia pandémica nos acercó como lectores al tipo de mundo que Beckett imaginó, permitiéndonos comprenderlo desde dentro. La ficción así no predice, revela. Las lecturas tradicionales de fin de partida han oscilado entre la alegoría nuclear, la teología negativa, el existencialismo, la hermenéutica del absurdo. Ninguna es falsa, todas son insuficientes. La crítica mimética, incluso cuando ha sido muy sofisticada, ha buscado explicar la obra mediante correspondencias externas. Desde la teoría de los mundos posibles, en cambio, la pregunta no es qué representa la obra, sino cómo funciona el mundo que crea y cómo ese mundo se intersecta con el nuestro. Teodoro Adorno, en su extraordinario ensayo sobre Endgame, intentando entender Endgame, anticipó parcialmente este enfoque cuando escribió: el sentido de la obra es la ausencia de sentido en el mundo. Adorno no se refiere a una ausencia metafísica, sino estructural. El mundo de fin de partida está agotado, clausurado, sin posibilidades de redención. La obra no representa ese agotamiento, lo produce. Desde ahí, la lectura contemporánea adquiere un matiz distinto. Vivimos en un tiempo en el que el agotamiento del mundo factual, climático, sanitario, social, se vuelve un horizonte perceptible.
El diálogo entre mundos entonces no es alegórico, sino modal. Dolezal propone que los mundos ficcionales poseen una soberanía ontológica. Se rigen por las leyes internas que no dependen del mundo empírico. La ficción no copia la realidad, la transforma, la transgrede, la multiplica. No obstante, los lectores accedemos a estos mundos desde nuestra propia experiencia, y cuando el mundo factual cambia, también cambia nuestra experiencia de la lectura. En ese sentido, Fin de Partida no es una obra pandémica, es una obra que desde un mundo posible nos permite pensar el nuestro. Tras la pandemia, el texto se volvió legible de maneras nuevas, no porque el texto haya cambiado, sino porque nosotros cambiamos de mundo. La ficción soberana no se mueve, es el mundo factual el que se desplaza y con él los lugares desde los que la ficción puede ser leída. Bueno, ahora voy a pasar a otra obra. Si Fin de Partida configura un mundo terminal, Los Días Felices articula otra forma de devastación, una catástrofe luminosa, poblada por gestos mínimos, rituales cotidianos y una obstinada afirmación de felicidad. La imagen inicial es conocida. Winnie emerge del suelo hasta la cintura. En el segundo acto, solo su cabeza queda expuesta. Sin embargo, lejos de constituir un símbolo psicologista o una alegoría moral, esta imagen, la de Winnie enterrada en ese montículo, desde la semántica de mundos posibles, es una condición ontológica del mundo ficcional. Winnie no está representando el hundimiento, está hundida. No sabemos por qué ni desde cuándo. Lo único estable es su inmovilidad creciente. El mundo que habita no existe para explicar, sino para representar un estado de cosas necesarias. La ficción, nuevamente, no deriva del mundo factual, posee una autonomía ontológica, pero nuestras lecturas se ven moduladas por nuestras experiencias históricas. En esta ocasión, el tema dominante de la catástrofe no es la oscuridad, como fue el caso de Fin de Partida. Aquí la fuerza exterminadora es la de un sol abrasador que convierte todo en cenizas. La extrañeza de los acontecimientos es la extrañeza frente al tiempo, que se representa como una extrañeza frente a las palabras. Winnie manifiesta constantemente su miedo a verse abandonada por las palabras. En varias ocasiones intenta retener sus palabras, recordarlas, no perderlas. Sabe que el abandono definitivo de las palabras será el abandono definitivo de sí misma. El abandono inevitable de sí misma se va haciendo presente con la pérdida del lenguaje, pérdida que representa bajo la siguiente trayectoria. El olvido del contexto o el referente en que se da la situación a las palabras, la pérdida de su significado hasta la pérdida de los vocablos. Al igual que en el caso de Fin de Partida, las múltiples interpretaciones que puede derivarse del personaje y su situación se mantienen en la línea de postergar lo más posible el final definitivo. Aquí los medios son minimalismo extremo que define a toda la pieza, la búsqueda del esencialismo dramático que distingue la última etapa del teatro beckettiano. Happy Days es la obra ejemplar de cómo Beckett intenta no decir nada más de lo que hay. Abro comillas, Beckett se convirtió en director porque él quería supervisar que ningún significado fuera priorizado. Ciliacus en una conferencia en el 2002. Aquí hago una cita de un texto que intenta ilustrar lo anterior expuesto. Frente a este ejemplo es posible afirmar que Beckett ha anticipado nuestra época. No es posible afirmarlo, sino por ciertos rasgos del mundo sino que algunos rasgos del mundo factual se han aproximado al mundo posible de Happy Days. La necesidad de sostener la normalidad en medio de la disolución, el mandato contemporáneo de la felicidad y la performatividad cotidiana del optimismo son hoy experiencias reconocibles. Winnie sostiene su jornada mediante una secuencia de acciones minúsculas: cepillarse los dientes, limpiar sus gafas, sacar objetos de su bolsa. Cada gesto parece inútil, pero mantiene una estructura de la temporalidad, siempre la misma rutina. Estos objetos son para ella mis tesoros. No se trata de simples utilidades, sino de anclas ontológicas, elementos que permiten sostener la identidad ante el avance del hundimiento. Siguiendo a Dolezal, podría describirse como entidades necesarias del mundo posible, es decir, elementos cuya presencia define el modo de existencia del personaje. A la luz del presente,
Estos rituales resuenan con nuestras propias microprácticas de estabilidad en tiempos de crisis, hábitos que sostienen la estructura subjetiva, aunque el mundo alrededor se agriete. No son símbolos en el sentido mimético, son isotopías funcionales, es decir, funcionan en la ficción como funcionan nuestros hábitos en la vida cotidiana, no para imitarla, sino para producir una forma de temporalidad viable. Uno de los elementos más inquietantes de la obra es la tonalidad de Winnie, una voz radiante, casi siempre optimista, incluso cuando el hundimiento la va devorando. Su frase recurrente, oh, este será sin duda otro día feliz, no expresa ingenuidad, sino una coerción emocional. Beckett escribe los días felices en un contexto donde la devastación ya era una experiencia histórica, pero la performatividad de la felicidad como regulación afectiva apenas se iniciaba. Hoy, en cambio, la exigencia de positividad se ha convertido en un imperativo cultural. Productividad emocional, autoayuda, bienestar como consumo, felicidad como rendimiento. La obra de Beckett, sin proponérselo, produce un mundo posible que hoy se parece extraordinariamente al nuestro. Un mundo en donde la felicidad no es un sentimiento, sino un gesto obligatorio, no una experiencia, sino una postura ante la catástrofe. Winnie no es solo un personaje optimista, es un personaje obligado a ser optimista. Su mundo posible está organizado por esta regla tácita. La felicidad se sostiene aunque la realidad se hunda. Willy aparece como un residuo humano, una presencia marginal que casi no habla. Su función ficcional no es psicológica, es estructural. Representa lo que queda del otro, cuando la comunicación se erosiona. En el marco de mundos posibles, Willy es una entidad cuya modalidad existencial es mínima. Está ahí, pero casi no opera. Esta presencia debilitada refuerza la soledad ontológica de Winnie. No es que Willy sea un mal esposo, es que en este mundo posible ya no existe el intercambio humano tal como lo conocemos. El mundo ficcional ha sido diseñado para cancelar las formas tradicionales de vínculo. Podemos leer como metáfora del deterioro afectivo de la contemporaneidad, si lo deseamos, pero esta es una lectura mimética. Más ajustado al enfoque de este ensayo, es decir, que nuestra época, marcada por el aislamiento digital, vínculos frágiles, ansiedad social, ha reconfigurado nuestras categorías de lectura, aproximando nuestra percepción al tipo de mundo que Beckett imaginó. Un elemento especialmente significativo es la intensidad de la luz que abraza a Winnie. Esa luz es a la vez principio de vida y agente de destrucción. En el mundo posible de Happy Days no hay sombra protectora, no hay noche que repare. Beckett dispone así un universo donde la memoria del cuerpo siempre está expuesta. Como en el caso anterior, podemos observar la reinserción de las crisis humanitarias actuales, aquellas que acontecen ahora mismo. Han tomado lugar en la pieza de manera peculiar. Recordemos cómo en las primeras versiones de la obra, incluyendo la que dirigió el propio Beckett para la Royal Court Theatre, el montículo en el que se hunde Winnie era presentado como un montón de tierra árida donde sin lugar a dudas ya no crece nada desde hace mucho tiempo. Aquí tengo una imagen de Billy Wadlow en el montaje de 1979. En versiones contemporáneas, este montículo ha sido resemiotizado de maneras muy diversas y a través de ello encontramos la introducción de asuntos contemporáneos que vuelven a interactuar con el mundo ficcional que construyó Beckett para Winnie y Willy. Por ejemplo, en la versión de Los Días Felices, dirigida por Pablo Messiés en la Sala Francisco Nieva en el Teatro Valle Inclán en la ciudad de Madrid en el año 2020, donde el montículo son ruinas de alguna edificación, como aquellas que dejan las guerras, los bombardeos aéreos o las bombas terrestres. Aquí tengo la imagen. El tema del deterioro que está puesto en el cuerpo y la lucidez de los personajes, representado mediante el desgaste de los objetos, pero también mediante el desgaste de la memoria. Es ahora también el deterioro de las ciudades destruidas por los innumerables conflictos bélicos que han acaecido desde el inicio de este siglo. Esto también
toma un doble significado en el propio texto, no solo en la imagen escénica. Aquí hay algunos apartados que he citado del texto de Happy Days, donde si lo leemos desde esta perspectiva, ¿no? De donde la destrucción es la destrucción por la guerra, adquiere un total sentido, un sentido distinto, ¿no? No es que Beckett represente nuestra época, sino que nosotros empezamos a vivir un mundo cuya estructura modal coincide con los elementos del mundo posible beckettiano. Exposición constante, vigilancia emocional, rendimiento afectivo. El punto crucial no es que Happy Day se adelantara a nuestra experiencia contemporánea, sino que la transformación del mundo factual ha activado aspectos de la obra que estaban ahí, latentes, esperando una condición histórica que los volviera legibles. En ese sentido, podemos afirmar que Beckett, aquí voy a presentar este resumen, no anticipa la actualidad, somos nosotros quienes al cambiar de mundo nos acercamos al suyo. Su teatro no representa la realidad contemporánea, nos ofrece modelos posibles para pensarla, no imita el mundo, lo modula. Y ese es el lugar más fértil de la ficción soberana. Ya me voy acercando hacia el final, voy a ir hacia unas conclusiones. A lo largo de este ensayo he intentado aproximarme a la obra de Beckett no desde la tradición mimética, que tanto ha lastrado las interpretaciones iniciales de su teatro, sino desde la perspectiva de los mundos posibles. Lejos de concebir sus piezas como reflejos deformados de la realidad, su dramaturgia puede entenderse como un sistema autónomo de existencia, un laboratorio ontológico donde se ensayan configuraciones extremas del ser, del tiempo, del vínculo. Comprender esta autonomía ficcional permite superar las interpretaciones que buscan descifrar qué representa cada elemento de su teatro. La pregunta por la representación se vuelve secundaria. La pregunta central es qué tipo de mundo construye esta obra y qué tipo de experiencia exige de nosotros. Esto permite explicar por qué Beckett, más que cualquier otro dramaturgo del siglo XX, parece reactivar su potencia conforme el mundo cambia. Su obra no se vuelve obsoleta ni se agota en una lectura histórica. Por el contrario, las transformaciones del mundo factual la vuelven legible de nuevas maneras. La ficción soberana no envejece, se reactualiza. Las primeras reacciones a Godot, desde el desconcierto hasta la exaltación acrítica, muestran el intento de apresar la obra en categorías conocidas: el existencialismo, la teología, la moralidad, el absurdo. Algo semejante ocurrió con Happy Days y Endgame. En todos los casos, la crítica buscaba devolver a las obras de Beckett una inteligibilidad proveniente del mundo factual. Pero si el valor de la ficción dependiera de su, como si el valor de la ficción dependiera de su capacidad de actuar como espejo. Pero Beckett siempre resistió esa reducción. Su célebre negativa a explicar sus obras no expresa hermetismo, sino defensa de la opacidad constitutiva del mundo ficcional. Harold Bloom sugirió que en ciertos casos la literatura se adelanta a los paradigmas críticos. Por ello, la crítica queda inevitablemente rezagada. Beckett encarna ese fenómeno. Parece escribir desde un lugar que la teoría todavía no alcanza. En este contexto, la teoría de los mundos posibles ofrece una vía para reconciliar la potencia poética del texto beckettiano con una estructura de análisis rigurosa. En lugar de preguntar qué significa, preguntar cómo existe. Catástrofe, tiempo y condición contemporánea. Tanto Fin de Partida como Happy Days despliegan mundos posibles desde la catástrofe, desde donde la catástrofe no es un evento, sino un estado ontológico. No se describe el momento de la ruina es el punto de partida. El tiempo no avanza hacia la destrucción, sino que empieza desde ella. Esta forma de temporalidad suspendida, repetitiva, detenida, revela una estructura que desde la perspectiva actual parece profundamente contemporánea. No porque el mundo factual haya reproducido literalmente a Beckett, sino porque ha adoptado formas de encierro, ritmos de estancamiento, precariedades corporales, mandatos de positividad, saturaciones informativas y desgaste afectivo que hacen resonar los mundos beckotianos con intensidad inusitada. Beckett no explica las crisis contemporáneas, pero ofrece imágenes ontológicas que iluminan su estructura. A la luz de Dolezal podemos
plantear que la ficción beckettiana opera como un espacio de reacomodo semántico. No se trata de confirmar lo que ya sabemos del mundo, sino de formarlo de modo tal que ciertas verdades invisibles desde la factualidad se vuelven perceptibles. Llegados a este punto, podemos afirmar que el teatro de Beckett no busca describir ni anticipar el futuro. Su potencia radica más bien en ofrecer mundos posibles cuya estructura se vuelve extraordinariamente útil para pensar estados del mundo factual, especialmente en tiempo de crisis. Las condiciones contemporáneas, pandemia, agotamiento ecológico, aislamiento social, precariedad afectiva, no confirman la genialidad profética de Beckett, confirman la productividad interpretativa de sus mundos posibles. En esta lectura, la relación entre Beckett y nuestro presente no es de correspondencia, sino de proximidad modal. No es que Beckett se haya acercado a nosotros, sino que nosotros nos hemos movido hacia él. Los mundos posibles de Beckett, que Beckett imaginó, despojados, mínimos, rigurosamente elaborados, se han vuelto puntos de referencia para comprender cómo vivimos hoy, entre restos, repeticiones, luces que queman, silencios que pesan y palabras que ya no organizan la experiencia. Esa es quizá la persistencia vigente de su teatro. No explicar la realidad, sino ofrecer estructuras para pensarla. Muchas gracias.